Soy el hijo adoptivo del gran jefe del círculo de negocios de la ciudad, enterado de que iba a ser emparejado en un matrimonio de negocios, decidí huir de noche. Pero, incapaz de entender la navegación, me metí con el coche en el río. Después de despertar, lleno de agua, escuché de repente a alguien decir: ese gran jefe con poder ilimitado se salvó del hijo adoptivo que se arrojó al río, pero despertó con amnesia, demencia y discapacidad. Entonces, el gran jefe sin esposa ni hijos, además de una compañía multimillonaria, se me cayó en las manos. Sobre el señor Fernández, las noticias ya han sido reprimidas. Levanté la cabeza de un montón de documentos, sin alterar el semblante, aparté la mano que se deslizaba por mi cintura. Muy bien, si llega el experto en neurología, agréguelo a la agenda. El asistente dijo que sí, y cogiendo los documentos, salió con expresión incómoda y cerró la puerta. La oficina se sumió en un silencio momentáneo, aunque no del todo silenciosa. El hombre en la silla de ruedas a mi lado, una vez cerrada la puerta, metió la mano directamente bajo mi camisa. Era una acción imperiosa, pero su rostro mostraba una inocencia pura. Juanito, ¿por qué no dejas que te toque? Las yemas de Javier eran frías, y al deslizarse por mi costado, se iban calentando. No me importaba que me tocaran. Pero Javier era mi padre adoptivo nominal. Provenía de una familia de gran tradición y era un gran jefe que los élites de todos los rincones lo adoraban y temían ofender. Aunque ahora estaba como un niño. Pero el médico dijo que podía recuperarse. Para evitar que este hijo del cielo me matara una vez recuperado, interrumpí con desánimo: no quiero morir de una manera horrible. Él se mostró perplejo. ¿Por qué? Juanito, no te dejaré morir. Espero que digas lo mismo cuando te mejores. El hombre seguía intentando estudiar la estructura corporal bajo la tela. Solo porque, ayer, cuando me quité la ropa para bañarme, vio que mi abdomen era un poco diferente al suyo. Javier mantenía un entrenamiento regular, con abdominales firmes y definidos. ¿Y yo? Además de tener un poco de músculo, era demasiado joven en comparación con Javier. Terminé de tratar los documentos, me levanté y me puse el abrigo. Y luego volví a colocar la manta que se había deslizado de las piernas de Javier. Mi mano fue agarrada y presionada por una mano más grande. Javier llevó mi mano a frotarla en su rostro. Parecía un hermoso gato de peluche orgulloso que se condescendía con su dueño. Juanito, tu cintura es tan fina y suave. Me encantaría tocarla de nuevo. Agarré su rostro altivo y me acerqué: si dices algo así de nuevo. Mi tono no era demasiado fuerte ni demasiado débil: te mataré. Javier se asustó y sus hermosos pestañosos temblaron. Me divertí y me reí de una manera muy perversa. Javier, antes de su lesión, había recibido una educación de alta calidad desde niño y podía ser considerado un caballero amable. En comparación conmigo, que había luchado desesperadamente entre una multitud de hijos ilegítimos, era un auténtico villano. ¿Tienes miedo? Me burlé descaradamente de él, apretando su rostro: si tienes miedo, compórtate bien. En el hotel de lujo de la ciudad G, Javier fue instalado por mí en una sala privada exclusiva. Pedí algunos platos que le gustaban. Mentí diciendo que iba al baño y entré en la habitación contigua. Lo siento, he llegado tarde. En la sala, la chica que estaba sentada en silencio frente a la mesa era la pareja de matrimonio de negocios que Javier me había elegido antes de su accidente. La familia García quería expandirse al mercado internacional en los últimos años. Para cortejar a Javier, le habían ofrecido algo que hizo que Javier fijara este matrimonio sin consultarme. No pasa nada, sé que necesita acompañar al señor Fernández. La chica me pasó el menú. Temeroso de que Javier se enfadara si no lo encontraba, miré mi reloj y entré directamente en materia. Señorita Sofía, justo la tramitación de aprobación del nuevo proyecto de cooperación ha terminado. Si no tiene objeciones, la boda de compromiso se llevará a cabo el próximo mes y se puede convocar una conferencia de prensa en ese momento. Pero... Sofía parecía querer decir algo. No te preocupes, he hecho una investigación sobre ti. Empujé hacia ella el contrato que había preparado previamente con un abogado. No tienes que preocuparte demasiado por casarte conmigo. Sé que tienes un novio con el que llevas años saliendo. Después de casarnos, puedes seguir saliendo con él. Este es un matrimonio de negocios, para maximizar los intereses de ambas familias. Si estás de acuerdo. No había terminado de decir firmar cuando la puerta de la sala se abrió. Pensé que era el camarero y, sin voltear, dije: sal, no necesitamos servicio. Después de 2 segundos de silencio, me volví. ¿Juanito? Una voz sombría, acompañada del ruido de la silla de ruedas, hizo que mi cuerpo se estremeciera involuntariamente. ¿Javier? ¿Cómo sabes que estoy aquí?
¿Esto es lo que llamas ir al baño? No sé por qué, al enfrentarme a la mirada de Javier, que era una mezcla de tristeza y reproche, tuve la sensación de ser pillado en una infidelidad. Pero no. ¿Por qué iba a sentir remordimiento? Si no fuera por el matrimonio de negocios que Javier me había impuesto, no habría huido, y si no hubiera huido, él no se habría arriesgado a salvarme. Si no hubiera tenido el accidente, ¿por qué tendría que trabajar día y noche y ponerme un cuerno? Javier miró con frío. ¿Quién es ella? Respondí con irritación, tu futura nuera. Ignorando la mirada amenazadora de Javier, sonreí cortésmente a la señorita Sofía. Piénsalo bien. Yo seré una buena opción para ti. Volvimos a la sala, y la comida ya estaba servida. Javier no se movía y me miraba fijamente. Agarré un trozo de pescado, lo deshuesé con cuidado y lo puse en el plato de Javier, tratando de calmarlo. No me mires así, come. Javier, en la etapa de celos hacia las relaciones íntimas de un niño de 3 años, no entendía nada de lo que le decía. Entonces, decidí ignorar su resentimiento. Pero, inesperadamente, se aprovechó de mi indulgencia. Se acercó en la silla de ruedas y me cogió la mandíbula para obligarme a mirarlo. ¿Vas a casarte con ella? Aparté su mano y no le hice caso. ¿Te gusta ella? Tiré los palillos. No la quiero. ¿Acaso te quiero a ti? ¿No deberías quererme a mí? Dijo con total convicción. Me puse desafiante. ¿Puedes ser como una mujer? Javier se mostró sorprendido y luego sonrió, cerrando los labios. Puedes probar. Aunque estaba sonriendo, sentí un leve peligro. Siempre tuve la sensación de que Javier no era tan simple como el médico decía, con una inteligencia reducida a la de un niño de 3 años. Además de ser más pegajoso, sus ojos, que penetraban en todo, seguían siendo intimidantes. No mucho después, me mostró el teléfono, con noticias chismosas sobre la novia de la señorita Sofía. ¿Te arrojaste al lago porque estaba celoso por su novio? Maldición, no sé quién demonio me hizo casarme con ella. Perdí el apetito y me levanté. ¿Comes o no? Si no, vamos. De repente, Javier me abrazó por la cintura y, sin equilibrarme, me encontré en una postura de abrazo, encerrándolo en la silla de ruedas. Al enfrentarme a la mirada seria del hombre, mi corazón dio un violento brinco. ¿Juanito? Sí. Considera también a mí, yo también puedo ser una buena opción para ti. Esto es un auténtico infierno. Cuando la señorita Sofía llamó a la puerta y entró, Javier estaba jalando mi corbata y me dio un beso en la mejilla. No había nada demasiado íntimo, más bien era como un perro reclamando su territorio. Después de besarme, Javier no estaba satisfecho con la confusión. Juanito, eres tan suave. Después de todo, era una dama de alta sociedad. Sofía se recuperó rápidamente y dijo, señor Juanito, se te ha caído la llave del coche en mi habitación. Miré a Javier, que tenía la cara tensa, y sin cogerla, dije, señorita Sofía, ya estamos a punto de comprometernos, este coche es un regalo de bienvenida para ti. La corbata se apretó más en mi cuello, hasta el punto de sentir que me estaba sofocando. Sofía se mostró sorprendida y asustada, y finalmente dejó la llave en la mesa, agitando la mano desesperadamente. No creo que sea adecuado. No quiero molestarle y al señor Fernández. Pensó un momento y agregó, no se preocupe, soy discreta. No hice muchos comentarios al respecto. Con calma, mandé un mensaje de texto a mi amigo que se dedicaba a la industria funeraria. Resérvame un lugar en un cementerio con buena ubicación. Amigo. Nada, solo creo que un gran jefe me matará una vez se recupere. Siempre tengo la sensación de que soy yo el que se me ha dañado el cerebro. Aprovechando la dependencia temporal de Javier hacia mí, le he permitido hacer muchas cosas excesivas. Por ejemplo, ahora dice que tiene miedo y quiere dormir abrazándome, así que me subo a su cama. El aroma de nuestro cuerpo después de la ducha se entrelaza en mi nariz. Javier, que siempre tiene problemas para dormir, ahora se duerme rápidamente después de perder la razón. Con su respiración tranquila, no me sorprende que yo no pueda dormir. Llame 2 veces, Javier. Sin recibir respuesta, me levanté y me senté. A través de la cortina que no estaba completamente cerrada, me acerqué temblando a tocar sus ojos y cejas. Aunque nunca he tenido muchos sentimientos de moralidad, no quería hacer nada a Javier. Solo pensé que era una oportunidad difícil de encontrar. Nunca más estaremos tan cerca. Entonces, quería aprovechar para tener un poco más de cercanía que nunca antes. Javier. ¿Qué hago? Ahora lo más que me arrepiento es haber sido tu hijo adoptivo. Tocé su entrecejo, su nariz alta y, finalmente, mis dedos se detuvieron en sus labios suaves y tentadores. En sueños, abrió los labios involuntariamente. Tuve una idea traviesa.
Mis dedos siguieron el movimiento y se metieron dentro. Javier se mostró incómodo y alzó ligeramente la cabeza, mostrando su cuello, que era impresionante. Me quedé boquiabierto. Sentí la lengua húmeda lamer mis dedos, y de repente me di cuenta de lo que estaba haciendo. Me sonrojé y murmuré un insulto, huyendo de la cama para tomar un baño. Ya he decidido ser el hijo adoptivo de Javier toda mi vida, así que debo olvidar estos pensamientos indebidos. Javier ha sufrido un accidente repentino. Para estabilizar las empresas en el país y en el extranjero, varios proyectos deben continuar normalmente. Tengo que ir personalmente al extranjero, aproximadamente por 15 días. El asistente me llamó, dudando en sus palabras. ¿Realmente no necesito reservar un billete de avión para el señor Fernández? Con el nivel de dependencia que tiene hacia ti ahora, si se entera de que no lo llevas, es probable que no coopere bien con el tratamiento. Miré hacia la persona que estaba parada cerca de la entrada del hospital. El médico dijo que sus piernas estaban recuperándose gradualmente. Quizás cuando vuelva, Javier ya estará normal. El mismo gran jefe altivo y noble del círculo de negocios de la ciudad G recuperando la vista. Dije con tono indiferente, ¿así que mi padre les paga altos salarios para que me hagan preguntas? Resolver problemas debería ser su trabajo. La llamada se cortó en silencio. Javier me miraba. La luz del sol nos dividía en dos. Él estaba en la sombra, con una expresión extrañamente sombría. Me acerqué y lo empujé. Javier bloqueó la silla de ruedas. ¿Por qué no te mueves? Javier se volvió, enfadado y con un aire de desconsuelo. Me has mentido. Saqué la poca paciencia que tengo en la vida, me arrodillé y tratando de suavizar mi mirada, me puse a la misma altura que él. ¿Por qué dices eso? El guardaespaldas dijo que no puedes acompañarme al médico y que te vas. Juanito, ¿me estás abandonando? No, me quedo. Es él quien miente. Miré al guardaespaldas que hablaba demasiado. El guardaespaldas se estremeció y explicó, el señor Fernández me preguntó insistentemente. Sin importarse la mirada de los demás, Javier me abrazó de repente y enterró su cabeza en mi cintura. No me abandones. Por varios motivos, el señor Fernández, tan altivo, rara vez sonreía en un año. Después de la lesión, su dependencia y afectuosidad superan mis expectativas una y otra vez. El Javier de ahora, en comparación con su actitud indiferente hacia todo y todos, es mucho más vivo. Las palabras del médico se me presentan de nuevo. El señor Fernández está en una etapa de búsqueda de relaciones íntimas. Puede hacer cualquier cosa, trata de complacerlo. Entonces, ni siquiera tengo una razón para apartarlo. Sentí un apretón en mi corazón que luego se relajó, y un leve amargor se desprendió. Le di una palmada en el hombro, entra primero, y cuando salgas, te llevaré a comprar un pastel. Después de intentar convencerlo un rato, Javier todavía tenía la cabeza baja, desilusionado. Se acercó a mi mano, al levantar la vista, había un ligero temor en sus ojos. Juanito, no me estás mintiendo, ¿verdad? No, claro que no. Javier se relajó y entró obediente. Saqué mi teléfono y le dije al asistente que me enviara a alguien para recogerme y llevarme al aeropuerto. Mirando hacia el punto que ya había desaparecido de mi vista, sonreí con indiferencia. Qué tonto. ¿Cómo puede alguien tan despreciable como yo decir algo que se puede creer? El viaje de 15 días estaba lleno de actividades. Justo podía ignorar temporalmente la complicada relación entre Javier y yo. En cuanto el avión aterrizó, fui llevado a una subsidiaria del grupo Fernández para una reunión. Discutimos hasta el amanecer, y luego, exhausto, volví a mi habitación y me duché rápidamente. Debido al cambio de horario, en el país debe ser la tarde. Tomé mi teléfono y dudé muchas veces si llamar para preguntar por Javier. Finalmente, decidí no hacerlo. Hubo un golpe en la puerta. Pensé que era el asistente, traía la ropa para el evento mañana. Abrí la puerta y me quedé boquiabierto. Javier estaba sentado en la silla de ruedas, con una expresión impasible y una aura intimidante. El guardaespaldas al lado lo empujó hacia mí y luego se marchó rápidamente, cerrando la puerta. Las gotas de agua se deslizaban por su cabello medio seco y caían en su clavícula. La sensación de frío me hizo recobrar el sentido. Papá. Después de decirlo, recordé que estaba en un estado de baja inteligencia, y cambié de tono. Javier. ¿Qué haces aquí? Javier seguía en la misma posición en que lo habían empujado. Estaba tieso y no decía nada. Fuera, se escuchó un trueno. Caía en el hotel de 37 pisos con una claridad sorprendente. Me asusté. Inmediatamente después, Javier tosó 2 veces. Me acerqué y me di cuenta de que estaba empapado de lluvia, con la cara pálida y asustante.
No tuve tiempo de pensar cómo alguien que salía con guardaespaldas y coche podía llegar a este estado. Ese rostro orgulloso, con una expresión de tristeza y obstinación, daba a quien lo viera una sensación de culpa, como si el mundo entero lo hubiera traicionado. En ese momento, me di cuenta claramente de que no era el padre adoptivo altivo y temido del mundo empresarial. Era un niño de 3 años que necesitaba seguridad y cuidado. Con un niño, al menos no puedo seguir evadiéndolo. Sintiendo culpa y otras emociones extrañas, me arrodillé y tomé la mano de Javier. Acabas de estar en la lluvia. Es fácil que te enfríes. ¿Vamos a bañarnos primero? No hubo respuesta. Después de 2 segundos de silencio, Javier se acercó bruscamente. Me agarró el cuello y me besó sin previo aviso. Era un beso apremiante, ansioso, lleno de miedo e inseguridad. Me vi obligado a arrodillarme y soportar su ira. La luz tenue alargó y entretejía las sombras de las dos figuras, llenas de ambigüedad. Era más una mordedura que un beso, y una posesión que quería incrustar todo el cuerpo en el mío. ¿Juanito? ¿Por qué me has mentido? ¿Por qué me has abandonado? Tú eres mío. No sé si eran lágrimas o agua de la lluvia de Javier. Algunas gotas cayeron en mi mejilla durante la violenta lucha. Eran tan calientes que no tuve el valor de apartarlo. Al final, solo se escuchaba el jadeo desordenado en la habitación. Cuando nos separamos, los dedos largos de Javier se enredaron con los míos. Mordiendo los labios, explicó torpemente, me prometiste un pastel. Sin pastel, solo puedo comerte. Después de todo, era un niño, y todavía estaba triste. Lamiendo la comisura de los labios que se me había roto, pregunté con perversidad, ¿sabía bien? Javier se quedó perplejo y luego sonrió, abriendo los ojos, sí, sabía bien. Y luego, como recordando algo, agregó, no he tenido suficiente. Eres bonito, pero tus pensamientos también lo son. Después de varios intentos fallidos de cambiar de tema, llené la bañera con agua y probé la temperatura. Javier abrió las manos automáticamente y esperó pacientemente a que lo desvistiera. A los niños les gusta jugar con el agua, y Javier, con la inteligencia de un niño de 3 años, no era una excepción. Sus ojos mostraban una emoción impaciente. Bajé los pantalones hasta los tobillos. Aunque estaba preparado, al ver las hermosas piernas con una gran tensión sexual que se escondían bajo los pantalones holgados, sentí un nudo en el corazón. Tales hermosas piernas estaban marcadas por una horrible herida, una cicatriz espiralesca que me recordaba constantemente lo que debía a Javier. No podía pagar suficiente, no podía devolver todo. El señor Fernández te ha tratado bien. Incluso si fuera por gratitud, señor Juanito, no puedes dejarlo ahora. El día en que fui rescatado, ya estaba despierto. Cuando intenté huir de nuevo, el guardaespaldas no me detuvo, sino que simplemente abrió un vídeo. Solo 15 minutos. Pero lo repetí durante 3 días, hasta que Javier despertó. El médico dijo que, al salvarme, Javier sufrió una fractura en el hueso tibial debido a un golpe fuerte y necesitaba usar una silla de ruedas en un corto plazo. En cuanto a su estado mental, debido a un daño cerebral, su inteligencia se redujo a la de un niño de 3 años, olvidando a todos, excepto a mí. Durante el tiempo en que estaba en coma, más de una vez tuve la idea desagradable de que pudiera perder la memoria y olvidar que soy su hijo adoptivo, de modo que podría usar todos los medios sucios para hacer que me quisiera. Pero cuando el deseo se hizo realidad, me arrepentí profundamente. Si hubiera aceptado el matrimonio de negocios sin problemas, no habría llegado a este punto. ¿Por qué? ¿Por qué me salvó? ¿Qué había de tan valioso en mi vida miserable para que él arriesgara su propia vida? Debo expiar mis pecados, someterme y comportarme como un hijo adoptivo obediente, sin atreverme a pecar nunca más. Desde pequeño, soy un hijo ilegítimo no reconocido por la familia López. La familia López es una familia que está siendo absorbida por la nueva era. El abuelo es conservador y se está quedando sin recursos, y mi padre biológico, Luis, es un típico descuidado que se deja llevar por sus instintos y tiene relaciones con muchas mujeres. Hay 5 hijos ilegítimos que han sido reconocidos públicamente. Y yo, ni siquiera puedo ser considerado un hijo ilegítimo. Soy simplemente el resultado de una noche de pasión entre mi madre, una universitaria que daba clases a su hijo mayor, y él. Mi madre me usaba como una escalera para subir a la sociedad alta, mientras que mi padre solía esconderse. En una recepción, mi madre sacó un traje blanco que no le quedaba bien, me lo puso y me hizo lucir elegante y obediente. Me señaló a un hombre que estaba abrazando a una acompañante, y al mismo tiempo, era coqueto con otra mujer, y me pinchó el brazo, advirtiéndome, haz un escándalo, abraza a ese hombre y llámale papá. ¿Me oyes? Hazlo lo más fuerte posible.
De pequeña, mi madre me decía con frecuencia, gente como nosotros, si tuviéramos vergüenza, ya habríamos muerto de hambre. Puedo renunciar a la vergüenza, pero no significa que no sea selectivo. Mi madre no se dio cuenta de que mi mirada hacia un lugar mostraba una luz loca. Era completamente diferente al hombre despreciable, un hombre rodeado por la multitud, con una expresión indiferente. Con un traje impecable, sus piernas rectas se movían como una obra de arte bajo los pantalones. Era altivo, pero también reservado y educado. Aunque era joven, los ancianos se inclinaban ante él. Quizás después de hablar con alguien, el hombre dejó la copa en el bandeja del sirviente y se despidió de todos con elegancia. Al levantar la vista, como si sintiera mi mirada, se detuvo. Sus ojos agresivos me examinaron fijamente, escondido en la multitud. Era tan intimidante que me daba ganas de derrumbarme. Su mirada era indiferente y no se detuvo más de un segundo. Me acerqué sin controlarme. Parecía que me atraía. Ignorando los gritos y las protestas de mi madre detrás de mí. Hasta que me acerqué lo suficiente al hombre. No pude evitar admirar que era un rey nato, capaz de hacer que todos se sometieran a él voluntariamente. Las tácticas que me enseñó mi madre, las usé todas con Javier. Era sucio, pero efectivo. Varios periodistas levantaron sus cámaras para capturar el escándalo. No sé por qué Javier hizo lo que hizo. Tal vez encontró un juguete interesante, o tal vez su educación le hizo tener consideración en público. Cuando el guardaespaldas quería echarme, él se inclinó y me ajustó la corbata. Después de asegurarse de que no estaba sucio, lo abracé. Papá, no me desampares. ¿Cuántos años tienes? 9. La multitud se rió. No me extraña que sea el príncipe del círculo de negocios de la ciudad G, a los 12 años ya puede tener hijos. Pero luego, esta gente dejó de reír. Escuché a Javier decir, muy bien, a partir de ahora eres mi hijo, te adoptaré. ¡Cuán afortunado soy! Justo cuando los mayores de la familia Fernández lo presionaban para que se casara, yo aparecí. Sin escrúpulos, manipuló el certificado de paternidad y lo tiró delante de los mayores. Y también me restó 3 años de edad. Es una deuda de mi juventud y locura. Juanito es mi hijo legítimo, el único. Hizo una farsa que todos sabían, pero nadie se atrevió a negarlo. Los que sabían de esto se envidiaban en secreto, diciendo que las tumbas de la familia López estaban emitiendo humo. Incluso el abuelo Luis, que nunca me había dado la razón, llegó con Luis para visitar. Pero Javier los mantuvo fuera. He dicho que Juanito solo tiene un padre, yo. Javier no sabe que en mi interior hay raíces ignobiles de la familia López. Desde el primer momento en que vi a Javier, no quería que fuera solo mi padre. Quería tenerlo, poseerlo. Quería que, cuando creciera, él fuera mío. Entonces, cuando supe que Javier me estaba emparejando en un matrimonio de negocios, me asusté. Si estaba planeando esto con tanta prisa, o bien la compañía estaba en bancarrota y Javier en quiebra, o solo podía ser por una razón, él había descubierto que me gustaba. Me estaba abandonando. Pero si me estaba abandonando, ¿por qué me salvó a riesgo de su vida? Solo por el supuesto papel de padre. Estoy confundido. No puedo entenderlo, así que dejo de intentarlo. Cuando me dispuse a bañar a Javier, me vestí muy abrigado. Continuamente repetía en silencio que era el hijo de Javier. Era natural que un hijo bañara a su padre. No debía mirar, así que evité hacerlo. Y evité tocar donde no debía. Pero en mi mente, no podía dejar de recordar aquel beso que me había hecho perder la cabeza. La sensación cálida era diferente a la del hombre frío y taciturno que recordaba. Era adictivo, y tenía ganas de besarlo de nuevo, presionándolo. Lamentablemente, el vídeo de 15 minutos que el guardaespaldas me mostró no era muy largo. Pero fue suficiente para que lo recordara toda mi vida. Cada minuto, cada segundo. Javier, en un momento dado, enfrentó el río embravecido y rompió la puerta del coche con el pie. Y en otro momento, el agua se teñó de un rojo intenso. Yo, desesperado por una salida, me aferré con fuerza a Javier después de obtener un breve aliento. Hasta el final del vídeo, un hombre que se cambiaba de ropas y se manchaba con un solo polvo, me dijo una y otra vez, Juanito, no temas, no te soltaré. Tengo que admitir que este hombre, con un aura de calma y el poder de controlar todo, era especial conmigo. Aunque esta especial atención era solo el afecto de un padre adoptivo, era suficiente para ahogarme en él. ¿Me bastaría con morir yo solo, como podría tener el corazón de arrastrarlo también a él? De repente, sin pensar, le pregunté, Javier, ¿crees en el amor a primera vista? Javier no respondió y siguió jugando con el agua. Me burlé de mí mismo en silencio. Un beso, el descontrol emocional,
Y había olvidado que estaba frente a un niño de 3 años en una etapa de dependencia. Dame la espalda. Le di una palmada en el hombro a Javier. Él se mostró muy obediente y se apoyó suavemente en el borde de la bañera, exponiendo su espalda con una musculatura definida. Extendí la mano y presioné el gel de ducha para crear espuma y luego la apliqué en su cuerpo. Bajo mi mano viscosa, la piel estaba caliente. Era como Javier había dicho, su piel era más firme y tenía más tensión sexual. El humo de la bañera hacía que mi cuerpo y mi mente se acercaran peligrosamente al descontrol. Usé toda mi fuerza de voluntad para mantener la compostura. Javier preguntó sin mostrar emoción, ¿el amor a primera vista se refiere a la señorita Sofía? Mi mano se resbaló. Era evidente que intentar comunicarme con un niño de 3 años era una tontería. Aumenté la presión de mi mano. Señor Fernández, ¿me veo tan despreciable? Ella tiene novio. Javier se quedó en silencio. Juanito, no eres despreciable. Nadie puede reemplazarte. Estas palabras de amor inesperadas me sorprendieron más que el beso. Javier siempre pensó que era limpio. Pero un niño que había vivido en un callejón pobre, pidiendo comida a casa por casa y hasta robando dinero para sobrevivir, estaba cubierto de manchas que no se podían lavar. Cuando Javier me llevó a su casa por primera vez, fingí tener miedo y lo seguí todo el día sin dejarlo. Me quitaba la ropa deliberadamente para mostrar las cicatrices en mi cuerpo y obtener lástima. El hombre se dejó engañar por la apariencia lastimosa de un perro callejero. No sabía que el perro que él había rescatado y cuidado con esmero podía ser un perro loco, con una naturaleza oscura e inferior. Mentía diciendo que tenía miedo del agua y lo obligaba a bañarse conmigo. Y en mitad de la noche, me acercaba a su habitación con una almohada y me marchaba antes de que se despertara. Incluso, cuando él estaba en una reunión nocturna en la empresa, pedía al chofer que me llevara al edificio de la empresa. No entraba, solo esperaba pacientemente en el estacionamiento subterráneo. Me enfriaba deliberadamente hasta enfermar y tener fiebre, para que me dedicara un poco de su precioso tiempo de descanso. Él era como un espectador paciente, viéndome hacer todo lo posible para entrar en su mundo sin decir nada, permitiéndome todo sin límite. Incluso sus amigos se dieron cuenta, tu hijo adoptivo parece tener sentimientos no normales hacia ti. Y él, después de que yo escuchara esto, me tocó con una leve resignación los ojos ligeramente enrojecidos. No pasa nada, Juanito, puedes depender de mí. Javier agitó el agua en la bañera y me mojó deliberadamente la ropa. Juanito, quiero bañarme contigo. Ahora era un niño tan inocente que no tenía idea de la naturaleza animal de los hombres. Respiré hondo y le dije con sincero deseo, Javier, te recomiendo que ruegues para que, cuando te recuperes, puedas olvidar todo esto. De lo contrario, cuando se despertara, o yo moriría, o mi vida sería un infierno. No podía ser ingrato. Debía establecer claras fronteras con Javier. Después de repetir en silencio 3 veces que mi futuro papel era el de un hijo adoptivo que cuidaría de él hasta su muerte, lo convencí de ir a la cama de la suite mientras yo me dirigía a la habitación lateral. En mitad de la noche, se escuchó un boom. Algo había caído al suelo. Corrí hacia donde estaba Javier, quien estaba tratando de levantarse. Había venido deprisa y no había traído ropa. Me acerqué a él con mi pijama bastante holgado, pero su cuerpo fuerte lo tensaba ligeramente. En ese momento, con un movimiento excesivo, la parte superior de mi camisa se abrió y mostró mi prominente pomo de Adán, mi elegante clavícula y las líneas musculares que se tensaban y se extendían hacia el abdomen. En la penumbra, era como un demonio seductor que robaba el alma. Juanito, solo quería beber agua, ¿te he molestado? No te preocupes por mí, de todos modos no me quieres, sé que me desprecias. Javier bajó la vista, con una voz ronca, sin darse cuenta de su atractivo, lo cual me hizo sentir una sensación de comezón, como si me estuvieran picando hormigas. No te desprecio. Tragué saliva y me acerqué para sujetar su brazo. Nuestras pieles se tocaron y su cuerpo era demasiado caliente. Javier, parece que... Tengo fiebre. Casi al mismo tiempo que yo hablé, Javier puso su frente en mis labios. Juanito, ¿estoy caliente? Sí, estaba caliente. Sentí que la temperatura de Javier penetraba a través de mi piel y se adentró en mi corazón. Apreté los labios y lo aparté. Él se inclinó como un niño que se había equivocado. Juanito, parece que me odias. No. Mi voz era aún más ronca que la de Javier con fiebre. ¿Podrías abrazarme? Siento mucho frío ahora. La fiebre hace que la temperatura del cuerpo sea inestable. Tener frío es normal. Pero siempre he sabido que no tengo demasiada resistencia. Javier, ahora, era aún más tentador. Sus labios entreabiertos, jadeando.
No pude evitar recordar aquel beso agresivo. Y también recordé cómo mis dedos se habían metido en la boca de Javier. Me odié a mí mismo. Si no fuera por la barrera de género que nos separaba, quizás realmente me hubiera aprovechado de la situación y le hubiera dicho a Javier que no recuperara la memoria. Le hubiera dicho que él me había criado durante 12 años y que ahora era mi turno. Pero en este momento, como hijo adoptivo, solo pude ayudar a Javier a acostarse, ignorando la herida en sus ojos, y llamar al médico. Y cuando el médico llamó a la puerta, aparté a Javier, quien estaba mordiéndome el cuello, ignorando su enfado, y rápidamente arreglé nuestras ropas. El asistente dijo que Javier había venido en un avión privado detrás de mí, y que también viajaba el especialista en neurología que la familia Fernández había contratado. Temeroso de que la fiebre alta afectara su cerebro, pedí al asistente que trajera también a ese médico. Para acompañar a Javier, pedí al asistente que pospusiera los eventos de hoy y que programara las reuniones en línea. Después de terminar, me apoyé en el balcón y quería fumar un cigarrillo. Pero justo cuando lo puse en la boca, recordé que a Javier no le gustaba el olor del tabaco. Había llovido y el clima no era tan caluroso como cuando llegué ayer. Pero esa llama desconocida en mi corazón ardía con más fuerza. El asistente se acercó y dijo que el médico de neurología estaba examinando a Javier. Pensé que quizás yo también debía consultar a este genio médico, para ver si me había contado Javier la locura. Me acerqué y la puerta se abrió justo en ese momento. Era un rostro muy elegante y oriental. Este especialista en neurología, que había anunciado en los periódicos extranjeros hace 2 días que se iba a retirar para realizar una investigación científica, era un líder en el campo de la medicina. Sin embargo, podía ser llamado por la familia Fernández en cualquier momento. Tenía una expresión seria y no muy optimista. Me incliné y le dije con sarcasmo, ¿qué? ¿El doctor Raúl ha matado a alguien? Raúl era el compañero de Javier en la secundaria y la universidad. Había sido acusado falsamente de fraude académico, y Javier había comparecido en una conferencia de prensa para testificar a su favor. Era alguien que nunca quería exponerse a las cámaras, y hacer eso era realmente sorprendente. Era difícil imaginar hasta qué punto se habían afianzado su amistad. Raúl se mostró un poco sorprendido y luego, sonriendo, intentó tocar mi cabeza. Juanito, cuando subiste a mi cama gritando que querías dormir conmigo, eras tan pequeño. Ahora has crecido tanto. Me aparté de su gesto familiar y mantuve una distancia social normal. Antiguamente, cuando supe que Javier había traído a alguien a casa, pensé que iban a hacer algo. Quise seducir a Raúl antes que fuera demasiado tarde. Pero cuando Javier abrió la puerta, yo estaba montado en Raúl. Aunque la postura era ambigua, en realidad no había nada entre nosotros. En cuanto vi que era un hombre, perdí todos mis pensamientos románticos. En cambio, Raúl era tan descarado que me daba ganas de pegarle. En la habitación tranquila, se escuchó el sonido del broche de la correa. Y luego, con un chirr, la correa fue sacada violentamente. Esa fue la única vez que Javier me golpeó. Javier no dijo mucho, solo ordenó a Raúl, sal. Después. Papá, realmente estábamos peleando. ¿Cómo podría gustarme a un hombre? Y encima, a uno tan viejo. ¿Viejo? Esta palabra pareció tocar a Javier. ¿Entonces, soy viejo? No. No importaba cómo lo explicara o suplicara, la correa no dejó de golpearme. En mi memoria, Raúl era más descarado que yo. Mintió abiertamente a Javier, diciendo que yo lo había atacado sexualmente. Lo cual llevó a Javier a castigarme, obligándome a copiar el Tao Te Ching, cancelando mi tarjeta de crédito e incluso, en las reuniones de la empresa, ordenando al asistente que me reservara un asiento al lado suyo. Si Javier no tiene nada, puedes marcharte. Entre la venganza y el perdón, elegí deshacerme de Raúl una vez que ya no me era útil. Raúl era muy serio delante de las cámaras de los periodistas, pero ahora estaba descarado y me impedía entrar. Tengo una propuesta. Hay muchas cosas que hacer en la empresa. Sería mejor que yo me llevara a Javier. Después de todo, tú, como hijo adoptivo, estás deseando alejarte de él, ¿no? Al escuchar esto, me quedé un momento perplejo y luego sonreí. ¿Qué? ¿El doctor Raúl, tan sereno y noble, también quiere aprovecharse de la situación? ¿Tan ansioso por ser mi madrastra? Aunque lo insulté, Raúl no se enfadó. Estiró sus piernas y me empujó contra la pared. Se acercó y me susurró, como no puedo conquistar a una mujer, me quedo con ser su madrastra. Fruncí el ceño, ¿qué estás diciendo? En la habitación, Javier me llamó con una voz débil y angustiada, Juanito, ¿estás ahí? Quiero beber agua.
Respondí y di un puntapié a Raúl en el vientre. No uses esa cara para decir cosas tan repugnantes. Es asqueroso. Raúl se agarró el estómago y gritó hacia la habitación. ¡Eres un hipócrita! Justo cuando estábamos a punto de pasar uno al lado del otro, Raúl me agarró el brazo y, con una sonrisa burlona, dijo, SSS. ¿En serio crees que tu padre adoptivo es alguien bueno? Ten cuidado de que te aproveche y te deje sin nada, y encima te haga contar el dinero arrodillado. Pensé que estaba insinuando que no debía intentar apropiarme de los bienes de Javier. Es mejor que alguien que no es nada. Le advertí por última vez, Raúl, por el hecho de que estás tratando a Javier, puedo tolerarte, pero no te excedas. Javier tuvo fiebre durante 3 días. Finalmente, comprendí lo pegajoso que puede ser un niño de 3 años, especialmente un Javier con la inteligencia reducida a la de un niño de 3 años. Raúl tenía que viajar a otro país para una conferencia académica. Antes de marcharse, me dio con reluciencia un libro titulado Manual de crianza de niños de 3 años. En él se describía en detalle cómo los niños en una etapa de búsqueda de relaciones íntimas necesitan contacto físico y cercanía para obtener seguridad. Entonces, habiendo abandonado a Javier antes, ¿le he causado un trauma psicológico irreversible? Pero siempre tuve la sensación de que algo no encajaba. Puedo entender que necesite compañía para dormir y bañarse por la inseguridad. ¿Pero un niño de 3 años no sabe comer solo? ¿Por qué este libro no parece muy formal? Tal vez sea una copia pirata. Raúl miró con desdén el libro que tenía en mis manos y me dio una mirada de lástima que me hizo sentir incómodo. Creo que deberías preocuparte más por ti mismo, ¿no te estás dejando engañar hasta el último hueso? ¿Sabes? ¿Javier ya te ha cancelado la adopción? Me dio como si me hubieran dado un golpe en la cabeza. Abrí los ojos y moví los labios. ¿Qué dijiste? Cuando cumpliste 18 años, Javier ya había cancelado la adopción. Después de todo, adoptarte en aquel momento solo fue para callar a la gente. ¿Adivinas lo que quería hacer contigo? No me atreví a pensar demasiado en la credibilidad de las palabras de Raúl. Pero la piedra pesada en mi pecho, como si por sus palabras, se relajó un poco. Si no teníamos ninguna otra relación. Me referí a Javier, que estaba mirando tranquilo hacia el exterior a través de la ventana, y pregunté, si coopera activamente con el tratamiento, ¿cuánto tiempo tardará en recuperarse? Raúl suspiró, depende de su humor. ¿Yo? Tal vez ahora mismo pueda suceder un milagro médico, solo depende de si estás dispuesto a sacrificarte. Siguiendo la mirada de Raúl, me encontré mirando a Javier, quien se había dado la vuelta. Raúl, sin temer nada, se acercó a mi oído, me rodeó con su brazo y se acercó más. Yo puse mi mano en el hombro de Raúl y mantuve una postura ambigua, pero no hice más movimiento. Raúl, pensando que no había suficiente confusión, siguió hablando, ese tipo ya ha recuperado las piernas. Solo está fingiendo. Sentí un tic en mi ceño, ¿por qué me estás diciendo esto con tanta bondad? Raúl se acercó aún más, no puedo evitarlo, me molesta ver cómo se la está pasando tan bien. ¿No eres amigos? Él se ha presentado en una conferencia de prensa por ti. Él se mostró sorprendido, ¿amigos? ¡Qué tontería! ¿No has oído decir que los negociantes son egoístas? Esa vez, fue en cambio de un solar de mi familia con un valor de 8 dígitos que él se dignó hacerlo. No había nada que disculpar, era algo que Javier seguramente haría. Crack. El vaso se rompió y se esparció por el suelo en pedazos. Javier estaba medio apoyado en la ventana, con el vaso destrozado a sus pies. Bajó la vista con una expresión indecible y dijo con arrepentimiento, lo siento, era demasiado caliente y se me cayó. ¿Juanito puede venir a darme otra copa? Raúl, maestro del arte del té. ¿Yo? Después de despedir a Raúl, Javier, después de la ducha por la noche, se apoyó completamente en mí. Mirando su pierna que no podía soportar peso, solo podía pensar en las palabras de Raúl. Sin darme cuenta, me tropecé y ambos caímos en la cama. Me apoyé en el costado de Javier y traté de levantarme, pero él me agarró por el cuello y me hizo caer de nuevo. Javier, no te portes mal. Él se abrazó a mí sin inhibición y enterró su cabeza en mi cuello. Sus palabras, apenas inteligibles, se deslizaron sobre mi piel, recorrieron mi sangre y llegaron hasta mi cerebro. ¿Qué te dijo el doctor Raúl hoy? Nada, no dijo nada. Javier mantuvo una expresión normal, pero apretó los labios con más fuerza, como si estuviera castigándome o desahogándose. Desde aquella fiebre, Javier y yo volvimos a dormir en la misma cama. Javier, sin saber cuándo, adquirió la costumbre de querer abrazarme para dormir. Era como si abrazara a una muñeca humana, rodeándome completamente con su cuerpo. E incluso, a veces, se atrevía a morder mi cuello.
2 veces, sin darme cuenta, después de una reunión, escuché a los empleados murmurar que tenía una vida privada desordenada. Que mi novia era insaciable. Ninguno sabía que era el frío y noble presidente de la empresa el que estaba detrás de todo. Sentí que no podía hacer lo que decía el manual, trata de satisfacerlo. Lo aparté. Estaba a punto de explotar por su atracción, pero tenía que callarme y soportarlo. Era contra la moral, estaba deseando hacer algo, pero no podía romper el statu quo. Me voy a bañar. ¿Juanito? ¿Qué pasa? Antes de que me diera la vuelta, Javier me abrazó desde atrás y enterró su cabeza en mi cuello. Su pecho firme se apoyó en mi espalda. Sus jadeos me hacían sentir un cosquilleo en el oído. Me sentí miserable, incapaz de resistir, con ganas de devolver el beso. De repente, me di cuenta de algo. Javier no era para mí un bodhisattva que salvaba al mundo con compasión. Era más bien un demonio en mi corazón. El demonio siempre aparece cuando intentas eliminarlo, trayendo problemas y dificultades. No me dejará nunca entrar en el camino correcto. Juanito, ¿puedo besarte? Era como si supiera lo que pensaba. Permití su acción. En lugar del beso dominante que envolvía todo, fue un beso suave, con la punta de la nariz tocándose, una caricia tentativa. Sentí mi corazón latiendo a toda velocidad. Javier era como un niño que había conseguido el juguete que esperaba. Sonrió. Cuando Javier sonrió, toda la luz alrededor se apagó. No pude resistir y me acerqué, nuestros labios se entretejieron. Javier, fue tú quien me ha tentado. Era como si algo hubiera entrado en mi corazón, rompiendo tabúes y restricciones. Casi tentativamente, tomó mi mano y me llevó a tocar sus abdominales definidos. Quizás debido a que acababa de bañarse, sus músculos calientes estaban gritando en la noche. ¿Juanito? Su voz era suave y amorosa. De modo que no noté los ojos voraces detrás de su sonrisa. Era la determinación de abocasar a su presa. Me enfrenté al demonio en mi corazón, lo derribé e incluso tuve la idea de liberarlo. Sin controlarme, me acerqué a la pierna de Javier que se mostraba fuera de la bata. Subí la mano y llegué a la cicatriz. La horrible cicatriz se estaba volviendo más tenue, y la pierna, con músculos fuertes y hermosos, parecía fuerte y saludable. Si no me equivocaba, era esa misma pierna la que me había retenido con fuerza, impidiéndome moverme. Si sus piernas ya estaban sanas. ¿Y su cerebro? ¿Yo? Rin. El timbre del teléfono volvió a mí la poca razón que me quedaba. Me levanté y me alejé hacia el balcón para contestar. Mi mente estaba en blanco hasta que el asistente dijo, ¿envío un coche para recogerlo ahora? Sí. Contesté con frialdad y colgué el teléfono, luego marqué otro número. Una voz no muy seria llegó a mis oídos. Cariño, ¿has descubierto que Javier te ha mentido y estás triste? ¿Has dado cuenta de lo bueno que soy yo? No. Me froté el entrecejo, sintiéndome extremadamente cansado. Ha surgido un problema en el país. Necesito regresar. Ven y cuida a Javier por mí. Raúl se mostró sorprendido. Esto es interesante. ¿No tienes miedo de que me aproveche de la situación? No me importa llamarte madrastra, siempre y cuando no tengas miedo de morir. Todavía mentía Javier. Después de que Javier pidiera un beso, yo lo besé. Nos enredamos durante un largo tiempo y le hice beber leche con ingredientes para dormir. Él incluso pidió que mañana fuéramos al cine al aire libre y viéramos el parque más famoso de este lugar. Estuve detallado al entregar la responsabilidad a Raúl, incluyendo los hábitos alimentarios y la combinación de ropa de Javier. Doctor Raúl, cuida bien a mi padre. Espero que cuando vuelvan al país, mi padre esté recuperado. Raúl pareció querer decir algo, me miró con una lástima que no podía entender. Y cuando cerró la puerta, creí ver cómo movía los labios y decir 4 palabras, ¿estás perdido? Volví al país en el avión privado en el que Javier había venido. Al bajar del avión y llegar al edificio de la empresa, me rodeó un grupo de periodistas. Los guardias intentaron detenerlos, pero no podían detener sus preguntas incisivas. Alguien dice que no eres el hijo biológico del señor Fernández. Están fingiendo la relación de padre e hijo. ¿Qué explica sobre esa foto? Dicen que el accidente del señor Fernández es una conspiración. Como el mayor beneficiario, ¿qué tienes que decir? Me quedé un poco perplejo. Aunque había visto muchas situaciones importantes al lado de Javier, cuando él estaba presente, ningún periodista se atrevía a preguntarme con tanta impronta. Los guardaespaldas me acompañaron hasta el edificio de la empresa. Miré las noticias que el asistente había recopilado. En ellas había fotos de Javier abrazándome en el hospital. Y había algunas más con posturas más o menos ambiguas.
Las fotos habían sido manipuladas con malintenciones y daban diferentes interpretaciones. Que me había arrojado a los brazos de Javier. Que me había aprovechado de la situación. Que había sido ingrato. Afortunadamente, nadie se atrevió a difamar demasiado a Javier. El incidente fue repentino y todas las críticas se dirigían a la relación entre Javier y yo. Siempre tuve la sensación de que había una conspiración detrás de todo, así que hice que el Departamento de Relaciones Públicas resolviera el problema de inmediato. Justo en ese momento, la familia García llamó. En este viaje al extranjero, había olvidado casi por completo el asunto del matrimonio de negocios debido a Javier. En el teléfono, el señor Fernández, padre de Sofía, sugirió repentinamente cambiar el compromiso por el matrimonio. Así, los rumores se desvanecerán. La reputación del señor Fernández se salvará y también podemos anunciar la cooperación del nuevo proyecto, aprovechando esta ola de popularidad. Señor Juanito, es una situación ganador-ganador. Sintiendo que algo no encajaba, me pregunté cómo la familia García podía estar dispuesta a meterse en este lío en un momento tan oportuno. No era conforme con la naturaleza de los negociantes de buscar beneficios y evitar riesgos. No acepté, señor Fernández, este asunto necesita más consideración. Después de todo, mi padre no se ha recuperado completamente después del accidente. Si me caso ahora, me acusarán de falta de respeto a los ancianos. Lo dije de manera impecable y él no tuvo más remedio. Rechacé deliberadamente varias invitaciones de la familia García. Para calmar la situación. Justo cuando las críticas estaban a punto de desaparecer, alguien no pudo aguantarse más. En la noche, después de terminar todo el trabajo, cuando salí del edificio de la empresa, un coche negro me detuvo. Varios guardaespaldas bajaron del coche, y aunque eran respetuosos, su tono era inapelable. Señor Juanito, el abuelo Luis le invita. El coche se detuvo en un antiguo edificio. El abuelo Luis era más anciano de lo que recordaba, con una expresión de preocupación en el rostro, lo que me hizo recordar una palabra, luchar desesperadamente. Habla rápido, estoy ocupado. Al verme sin mostrar ningún miedo, se mostró sorprendido y golpeó el piso con su bastón. Juanito, has llegado lejos, pero ahora has olvidado tus raíces. No quise perder el tiempo en discusiones. Me senté en el sofá, cruzando las piernas y apoyándome con indiferencia, me olvidé de presentarme. Ahora me llamo Juanito Fernández. ¿Cómo puedo olvidar mis raíces si me apellido Fernández? El abuelo se enfureció y tembló de rabia, pero intentó convencerme con calma. La enfermedad de Javier es una oportunidad única. Servir a un jefe es como criar un tigre, debes tomar el control. No importa cómo, eres miembro de la familia López. La familia López está en problemas y no puedes no ayudar. Apresúrate a casarte con la hija de la familia García. Si no fuera por mi esfuerzo, ¿crees que podrías casarte con alguien de la familia García? Todo esto es por tu bien. Me quedé un momento pensando y luego sonreí con frialdad. Al menos, había aprendido algo aquí. ¿Fue usted quien planeó el matrimonio con la familia García? Me quedé mirando fijamente, sintiéndome muy tonto. En aquel momento, cuando recibí la llamada ambigua de la familia García sobre el matrimonio y escuché que Javier había asistido a una fiesta de la familia García, naturalmente pensé que era Javier quien me había ordenado casarme. ¡Qué tonto fui! Estos bribones se atrevieron a hacer que Javier se llevara la culpa. El abuelo Luis pensó que había comprendido. ¿Crees que Javier sería tan bondadoso? Siempre te ha estado vigilando. Después de todo, llevas la sangre de la familia López en tus venas. Pregunté, ¿qué te ha ofrecido la familia García? El abuelo Luis hizo una pausa y adoptó un tono autoritario. Esto no es asunto tuyo. Todo esto es por tu bien. Mientras hablábamos, la empleada trajo una taza de té y la puso delante de mí con respeto. El abuelo Luis la miró y dijo, toma un sorbo de agua y sube. Sofía está arriba. Aunque no la quieras, debes conocerla. La ciudad G no es tan grande. Me mantuve firme y los guardaespaldas de la familia López se acercaron. Derribé a 2 de ellos con una sola mano. Pero no pude resistir a muchos. Con la llegada de más guardaespaldas, me encontré en desventaja. Tomé la taza de té con drogas, a quien se acerque, le echaré esto. Los guardaespaldas vacilaron. ¡Bum! La puerta se abrió de golpe. Y luego, una multitud de guardaespaldas llenó la enorme habitación. Sabía de la fuerza de Javier. Pero él siempre era discreto y no abusaba de su poder. Normalmente, solo salía con 2 guardaespaldas. Era la primera vez que veía una escena tan impresionante. Apreté el borde de la taza inconscientemente. El hombre rodeado por los guardaespaldas entró lentamente en la habitación, contra la luz.
Era más alto que los guardaespaldas. Tenía una expresión fría, pero al verme, su expresión se suavizó un poco. Sus ojos se fijaron en mí, como si estuviera comprobando si estaba herido. Miré las piernas de Javier, que se movían con normalidad, y sonreí. «Papá, ¿ya no te estás fingiendo?» Él no me hizo caso y se acercó al abuelo Luis, diciendo con calma: «Luis, ¿te atreves a tocar a mi gente? ¿No tienes miedo de morir?» El abuelo Luis se asustó y perdió su actitud altiva. Se inclinó y pidió disculpas. Me sentí fascinado por la manera en que Javier se defendía de mí. Javier notó mi mirada y me miró fijamente, como aquel día en que atravesó la multitud y nuestros ojos se encontraron. Me sentí un poco seco en la boca y bebí el contenido de la taza de un sorbo. El abuelo Luis intentó detenerme, pero era demasiado tarde. Sabía perfectamente lo que había en la taza, pero al ver a Javier, se me olvidó todo. Agarré a uno de ellos, ¿dónde está el baño? No podía dejar que Javier supiera, tenía que vomitar. Antes de que la persona respondiera, Javier me agarró por la cintura y me cargó sobre su hombro. Él ordenó fríamente a los guardaespaldas a su lado: «Limpia esto y quema la casa». Me dejó en el coche Maybach que se ajustaba perfectamente a su estilo. El cielo se volvió sombrío y las gotas de lluvia golpeaban fuertemente la ventana del coche. El coche atravesó la noche lluviosa a gran velocidad. Finalmente, se detuvo en una de las propiedades de Javier. Una villa rodeada de montañas. El paisaje era hermoso. Parecía el cementerio que había pedido a mi amigo. En el momento en que el medicamento comenzó a circular por mi sangre y me robaba la razón, le envié la ubicación a mi amigo. «¿Cuánto tiempo tardarías en venir aquí a recoger mi cadáver?» «¿Con quién estás hablando? ¿Sofía o Raúl?» Me arrebató el teléfono y me arrojó violentamente en la cama. El hombre vestido con un traje impecable se deshizo de la corbata con una mano y la enrolló en su dedo. Me sujetó la cara para obligarme a mirarlo. Al mencionar a Raúl, de repente, me dio un ataque de conciencia: «Regresaste al país». ¿Y Raúl? ¿Qué hiciste con Raúl? ¿Tienes tiempo para preocuparte por él? Entonces, puedes preocuparte por él, pero ¿puedes abandonarme sin más? La cara de Javier era engañosa. A primera vista, parecía un hombre culto y reservado, sin ningún temperamento. Pero una vez que te acercabas, descubrías que era frío por dentro. Era difícil de acercarse, y si se enfadaba, las personas que lo habían ofendido realmente sufrirían. Me di cuenta demasiado tarde y supliqué: «No me preocupo, no me». Continúo con la traducción. «Interesa en él, papá, me equivoqué. Es demasiado tarde». No tenía tiempo para pensar en cuándo se había recuperado. El medicamento en mi cuerpo estaba chocando y me estaba robando mi resistencia. Solo quería salir de la cama y correr al baño para regalarme con agua fría y recuperar la razón. Javier se volvió y agarró el tobillo con el que intentaba escapar, y con un tirón, me devolvió a debajo de él. «¿Qué, papá? Raúl ya te ha dicho que no tenemos ninguna relación legal, pero después, todo puede pasar». Javier rozó mis ojos, mi nariz y hasta una parte que ya había sido mordida hasta sangrar por mis dientes con la espalda de la mano que tenía la corbata enrollada. Con 2 dedos juntos, dio suaves golpecitos en mi rostro: «Abre la boca». De repente, pensé en algo: «¿Tú en aquel momento no estabas dormido?» Javier estaba muy satisfecho con mi espanto. «Raúl tiene razón en algunas cosas, no soy un buen hombre. Juanito, lo que dijiste en mi lecho de hospital no cuenta, me hizo perder el tiempo jugando contigo a este juego. Estoy decepcionado». Sentí que estaba en algún tipo de sueño. Mientras mi cuerpo se mecía, suspendido en el aire, frente a la cara de Javier, aquellos recuerdos que había intentado olvidar se me vinieron a la mente. Era el tercer día en que Javier estaba en coma. El médico dijo que su cerebro había sufrido un grave daño. Miré al hombre con los ojos cerrados en la cama de hospital y dije unas palabras muy irresponsables: «Javier, si fueras como en esas telenovelas tristes y me olvidaras, seguro que encontraría muchas maneras de hacerte quererme. Javier, si te vuelves tonto, te cuido el resto de tu vida. Javier, nunca he querido ser tu hijo». Los recuerdos se entretejían con la cara del hombre de ahora, inseparables. La ropa se desgarró, las palabras se interrumpieron con los movimientos y no se podían formar en frases completas. Pero todavía pregunté con obstinación lo que tenía en mente: «Javier, ¿me estás compadeciendo? Desde la primera vez que nos vimos de niño hasta ahora, ¿todo esto es una caridad?» Si es por compasión, preferiría no tenerlo. La habitación se quedó en silencio, aquellos movimientos violentos fueron reemplazados por jadeos. Javier se separó, y con una mano, apretó mi cuello y sonrió.
Era una sonrisa que helaba la sangre, sin calor. Juanito, deja de fingir. Intentar que te vea en tu cita, incluso beber deliberadamente esta taza de agua con drogas. ¿No es para obligarme a admitir que te quiero? ¿Qué tipo de persona crees que soy, si te he criado a ti? Hasta este momento, me di cuenta claramente de que si Javier no me quería, ¿cómo habría tolerado mis acciones? ¿Cómo habría cancelado la adopción en mi cumpleaños de 18 años? ¿Cómo habría jugado este juego perverso por una simple palabra mía? Levanté la mano temblorosa y acaricié su rostro. En el sonido ensordecedor de mi corazón latiendo, por primera vez, expuse mis sentimientos. Javier, te amo. Desde hace mucho tiempo. Solo al tenerte, mi alma puede ser despertada.